toda esta situación que han experimentado de incremento de precios en los productos de la canasta básica, especialmente el huevo y los frijoles, ¿no? Pero que han tenido inmediatamente la respuesta en dos sentidos. Uno, para reconocer que son los factores exógenos que están influyendo muchísimo en la determinación de los precios, como es el caso del encarecimiento de los insumos, por un lado, y por otro lado también tenemos el efecto per se del trabajo operativo que está haciendo la Defensoría para tratar la manera de controlar a intermediarios y sobre todo también al tema de acaparadores, ¿no? Una situación que se plasma muy bien como parte de lo que significa un problema para la familia en cuanto a su presupuesto. Hay una explosión, una inflación alarmante que la población lo está resintiendo, sobre todo en estos meses también, donde se suma lo escolar, se suma también lo familiar. Yo creo que es necesario que el gabinete económico del país reflexione, se siente y encuentre algún tipo de vertiente a hacerle frente a esta realidad. Pienso que en un país en donde clásicamente se nos ha educado para ser consumistas, porque eso es lo que somos, consumistas, no nos educaron financieramente, no sabemos administrar nuestro propio presupuesto, no hacemos el balance más sencillo de cuánto ingresa a nuestro hogar y cuánto gastamos fijo mensualmente como para hacer ese equilibrio, y gastamos de más porque nos educaron a ser consumistas. En este momento de crisis se vuelve muy importante el aporte que hace el Estado, el aporte que hace la comunidad, pero el orden que cada uno de nosotros debe imponer en un momento de inflación que, como bien dice Eli Walter, es a nivel internacional. Hemos escuchado a economistas o a consejeros o a expertos en el área de economía, expresidentes del BCR aquí en El Salvador, hablar sobre este tema, y que la inflación a nivel internacional, a pesar que en El Salvador ha sido menor por las gestiones que se han dado a nivel interno, sin embargo, pues la inflación siempre la traemos al país, porque nosotros no producimos todo lo que consumimos ni por cerca. Nosotros en El Salvador tenemos que educar a la gente, o debemos aprender a educarnos, ya que el Estado financieramente no nos educa, que nosotros hemos vivido en esta forma de economía y que le estamos trayendo la inflación, que no producimos lo que consumimos. Es bastante bueno las políticas del Estado, como el Ministerio de Hacienda de recolección de impuestos, porque esos impuestos que no pagan estas empresas grandes, que siempre ha sido ahora la diferencia, pero que siempre ha sido que ellos no pagan, eluden y evaden, y no se les exige, es decir, hay impunidad fiscal tremenda, o ha habido, que ahora se está combatiendo fuertemente, pero entonces eso golpea todavía más. ¿Qué es lo que más ha subido? Los alimentos, el 12.8%. Los artículos para el hogar, el 8.3%. Recreación y cultura, el 8%. Restaurantes y hoteles, 8.1%. Bienes y servicios diversos, 9.9%. O sea, datos oficiales. Datos, exactamente. Entonces, esto significa que quienes más van a pagar esta situación de aumento son, como bien tú lo decías, los sectores más pobres, ¿no? Sí. Al no tener una política agropecuaria definida y no tener el seguro agrícola, ya sea que llueva mucho o que no llueva nada, el seguro agrícola debe de, digamos, estar listo para solventar estas contingencias. El tema de la reserva, me decía Triminio. Luis Triminio me decía el tema que tenemos que tener una reserva. Habría que ver si hay reserva o no tenemos reserva. Ahora, el problema cuando tú ves qué es lo que más ha subido de precio es precisamente el maíz y el frijol. Eso significa que no se ha producido en la cantidad suficiente en el país como para abastecer el mercado para el consumo, y hay que traerlo, y obviamente te lo están vendiendo caro, y eso no lo podés, ¿De dónde viene el frijol? ¿Verdad? De Nicaragua. Sí, Nicaragua, viene de Nicaragua, Guatemala, ¿verdad? La mayoría viene de Nicaragua. En realidad, de donde lo puedas traer. Se resolvería si existiera, voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero para que nos entendamos, no tiene que llamarse así, un instituto regulador de abastecimiento. Yo soy de esa idea. Bueno, entonces eso estaba en el plan Cuscatlán, que estamos para evitar al coyote, eso debió haber para evitar al coyote, que es el que se lleva la gran ganancia
entre el productor que le pagan una miseria en el campo y a nosotros cuando vamos al mercado o al supermercado y lo compramos más caro. El que está en medio, que es el... Pero ¿sabes qué es lo que dijo una vez? ¿Sabes qué me dijo a mí? Lo que pasa es que le crearon un manto de corrupción que a lo mejor pudo haber existido para que surgieran grandes importadores y esto me ha contado alguien que cuando llega a la tiendona, vamos a ver, cuando llega a la tiendona, alguien con sus productos que los ha sembrado y los quiere vender, no lo dejan entrar, porque ahí hay una especie como de mafia. Bueno, mira, el punto es que aquí estamos llegando al corazón de la situación, es decir, no es un asunto de irnos por las ramas. En el asunto económico es un asunto modélico, es decir, es un asunto del sistema económico. Claro, que se tiene. Entonces el sistema económico que tenemos le da, digamos, primacía al mercado. Y el mercado, digamos, es una mano, digamos, oscura, invisible. Una mano negra, invisible, digamos, que no permite regulaciones. Entonces, porque según la lógica, ¿verdad?, de los economistas que defienden el libre mercado se regula a sí mismo. Ojo, lo que acaba de decir Walter Raudales, el bueno. Gracias. Es como se llama, es cierto. Crisis económicas terminan en estallidos sociales. Claro, explosiones sociales. Exactamente. Entonces, si el gobierno no quiere tener un problema de hambre económico, de frustración, de insatisfacción en la población que no va a poder comprar lo básico, que es frijoles y maíz, que son los productos que están ahí, y que cuando tú vas al campo, en Uluazapa dicen que de las semillas que les dieron el Ministerio de Agricultura, el maíz le salió podrido. Porque venía de Comacán. En San Antonio el Mosco me dicen que las varas de maíz crecieron altas, pero nunca dieron maíz. Entonces todo eso frustra al productor, de que qué pasa aquí. Entonces, pero te falta hilar fino, Marvin, porque captura el coyote, captura sí. Es que el gobierno no tiene un plan económico que enfrente esta realidad. A eso es que me estoy refiriendo yo. Entonces, urge una política de crisis económica y luego pensar cómo enfrentamos una situación como país, más austeridad. Sí, miren, hay unas cosas desbordantes en gastos, también tiene que socarse el cincho el gobierno, no solo nosotros los ciudadanos también. O sea, hay promover valores, promover solidaridad, o sea, yo creo, por eso hablaba yo de algo sistémico. Bueno, aquí viene el gran reto, que ese 60% de consumo que se da en el sistema económico, que era lo que tú planteabas, darle vuelta primero a entender que hay que producir, hay que tener dinero para gastar, ¿verdad? Entonces eso es el gran reto a la hora de que invertamos más o haya más créditos para producir. Te voy a hacer un símil que para consumir. La gente no va a comprender algo como el crédito de consumo no es bueno, porque no nos han educado para entender eso. Es como cuando yo escucho, miren cómo es que la gente no entiende de independencia de poderes y de democracia. Si no les has dado las herramientas, ¿cómo esperas que comprendan? Hay que educar. Lo mismo sucede aquí. Exacto, educación financiera. La gente no comprende de eso. Nosotros no estamos educados para tener unas finanzas administradas inteligentemente. Se nos ha educado para consumir, y esa es la mentalidad que si el Estado no nos la saca, tenemos que nosotros buscar la manera de educarnos y aprender diferente. Tenemos que desaprender el consumismo y aprender una administración financiera productiva. Y después gastar. Haciendo un resumen. Inteligentemente. Hacienda, desde luego, busca de alguna manera capitalizar mejor sus finanzas, las finanzas públicas, y por consecuencia echar a andar y tener más liquidez para echar a andar programas. Los dos expresidentes del BCR coinciden, bueno, y en términos generales los economistas coinciden en el análisis que la recaudación fiscal ha sido uno de los éxitos más grandes de este gobierno o del ministro actual, y por supuesto que esto, yo cuando pienso en este tema de las solvencias tributarias y que todo lo que ha pasado, toda esta impunidad fiscal que hemos tenido históricamente en El Salvador, en donde los pobres siempre no me voy a incluir en el rubro, sin embargo, las personas más vulnerables o los que pagamos impuestos siempre hemos pagado más que los que tienen más posibilidades. Ahí va a entrar Marvin a hablar de ese tema, pero hasta ahora se ve que se sienta en el banquillo de los acusados a personas que realmente debieron pagar muchos impuestos, que no los han pagado porque los están pagando.
en la administración fiscal anterior se veía algo bastante curioso, que llegaba el ministro de Hacienda con todos los expedientes de evasores fiscales y se comentaba que algunos respondían bastante rápido, es decir, cuando les pusieron ya el cincho, ya cuando ya la fiscalía se hizo cargo, las empresas empezaron a ser más responsables en este tema. Ya se empezó a acabar la impunidad. Me parece que es una buena salida. Incluso ya en El Salvador hemos tenido conflictos en el pasado por la no certeza de la norma jurídica de injerencia, porque esto es una norma jurídica de injerencia, en la cual si no hay certeza, decía la Corte Suprema, es inconstitucional porque tiene que saber el administrado cuándo es que debe reportar, pero aquí está clarísimo. Si usted retiene una cuota laboral, no solamente va a tener una falta administrativa, no se le va a dar solvencia tributaria, que eso impide que pueda ejercer actos jurídicos como préstamos en entidades. Ese es el principal daño que puede tener una empresa grande, que no se le dé solvencia tributaria por esta causa, pero además responde penalmente, y responde penalmente en el sentido que hasta los están metiendo presos, porque se considera que es algo bastante grave en la medida en la que comprendemos que atenta con la seguridad de las personas cuando éstas no pueden ni siquiera acceder a una pensión por causa de esta situación. Las grandes fortunas tienen que ser tasadas de acuerdo pues a su fortuna, sí, para que de alguna manera equilibre lo que yo hablaba del capitalismo salvaje, que no es una palabra mía, lo ha dicho el Papa, es un capitalismo salvaje que produce esta enorme exclusión, esta gran pobreza y esas mayorías empobrecidas, esos cinturones de miseria, esos barrios marginales. De alguna manera hay que atenderlos, pero ¿cómo los vas a atender? De esa forma. El Estado entonces tiene que crear una política, digamos, diferente. Hay 20 grupos empresariales en el país que tienen ganancias grandes, ¿verdad? Y que lo que tú decís de ponerle impuesto a las fortunas personales, ¿verdad? Que esas son las que no están tocadas, sería de solidaridad. Sí, lo que sucede es que la corrupción se resuelve, digamos, hay un debate. Eso no lo resolvemos. Pero, ¿cómo no? Te voy a explicar. Por eso, pero dice, ¿qué es lo mejor? ¿Lo privado o lo público? ¿O el asocio público-privado? Pues ninguno de los tres. Sí. Si no hay transparencia. La transparencia es la que me garantiza que el Estado esté haciendo las cosas como deben de ser, porque todos las supervisamos. La transparencia garantiza, ¿verdad?, que el asocio público-privado haga las cosas como debe de ser. Sabemos eso y los contabilizamos. Y en el caso de la empresa privada, es el término que se conoce como accountability, ¿no? Que es como la versión de transparencia de la empresa privada. Creer que porque es privado no tengo por qué darle explicaciones a la población, eso pervierte el artículo constitucional que se reconoce la propiedad privada en función social, y que el dinero que recauda una empresa viene de la población. Que actualmente hay corrientes que son de la opinión, porque a nosotros nos han educado que solamente los estados violan derechos humanos, porque son los que tienen la obligación de tutelárnoslos. Sin embargo, en la actualidad sí se considera que las empresas, especialmente las transnacionales, son capaces de ser responsables, porque aquí en El Salvador lamentablemente no tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero a nivel internacional ya se evolucionó hasta ese punto que se está comenzando a aceptar que las empresas particulares, privadas, a nivel transnacional son capaces también de vulnerar derechos humanos y pueden ser sancionadas no solamente económicamente, sino que además sí, lo voy a poner yo también, pero sí. La empresa guatemalteca que está contaminando el río Lempa, ¿verdad?, que está causando grandes daños. Es minera. Exacto, que es minera. Entonces, El Salvador puede perfectamente un día presentarle una demanda a Guatemala por habernos contaminado ese río. Y nadie habla de eso. ¿Qué pasa con los feminicidios desde el punto de vista de lo que hemos tenido últimamente? A ver, bueno, la propuesta de reforma para que no prescriban. Que no prescriban, sí. Creo que es un tema de justicia en el sentido que, bueno, hay un El Salvador antes y después de Carla Turcio, yo creo que todos vamos a concordar en eso. Se han hecho intentos a nivel gubernamental, a nivel fiscal, penal, me refiero a la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, de crear unidades, direcciones, actualmente una fiscalía adjunta, en donde se tutelan los derechos de la mujer o se pretende erradicar la impunidad en temas de violencia contra la mujer. Sin embargo, nos falta muchísimo. Es cierto que la imprescriptibilidad era un aspecto, era una deuda que se estaría saldando cuando se apruebe esta reforma. No hay justicia para aquello. Es como el tema de las personas víctimas de la guerra.
no va a haber justicia, no va a haber reparación si no hay garantía de no repetición, en la medida en la que se conozca la verdad y por parte del Estado pueda existir esa seguridad para nosotras las mujeres, que esto no va a seguirse reproduciendo. Si realmente se quiere atacar el tema de los feminicidios, ¿por qué no empezamos, por ejemplo? Fíjate que cuando la doctora María Isabel Rodríguez fue ministra de Salud, se crearon en todos los hospitales, se crearon oficinas de salud mental, y porque habían médicos que llegaba gente en un alto estado de estrés, desesperación, a punto de suicidarse y quitarse la vida a las personas, o problemas internos familiares, y el médico los veía y decía, este es un problema psicológico, y lo pasaban a la oficina de salud mental. ¿Qué se hizo con eso? Se desmontó. ¿Qué son ahora esas oficinas que eran de salud mental? Son bodegas. Entonces, a mí me preocupa porque que se hagan verdaderamente políticas para atender este problema, porque es un problema serio. La principal causa de divorcio en El Salvador o de separación de las parejas es por problemas económicos. Y en segundo lugar, eso que se llama incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Trayéndonos de lo que hablamos antes al tema del feminicidio, una situación económica asfixiante para las familias va inevitablemente a terminar en violencia intrafamiliar. Hay frustración, ¿verdad? Uno se queda sin trabajo, uno gana menos, tienen que reducir la comida, como tú lo decías, los salarios no aumentan o no alcanzan. No hay Entonces empleo. todo eso genera una situación de violencia adentro de la casa, que quien la termina pagando siempre, ahí entra el tema del machismo, que es una... Vamos a ver, En la pandemia se agudizó, por culturalmente El Salvador está construido entre tres pilares, que es el machismo, el conservadurismo y el cristianismo. Entonces, estos tres pilares son los que hacen lo que podemos llamar la mentalidad salvadoreña, ¿no? Y eso es algo que no es ni bueno ni es ni malo, es una realidad. Y ahí, con toda esa realidad, vienen los problemas culturales y sociales que hemos hablado. Entonces, una situación económica complicada va a aumentar la violencia intrafamiliar. Eso es una de las causas. Es una de las causas. Del Tribunal Supremo Electoral, es una información que se ha manejado, que se está solicitando esta semana, en la que se acuerda solicitar más de 70.6 millones para ejecutar el voto electrónico en el exterior para las elecciones presidenciales legislativas del 2024. Bueno, mira, a mí me llama la atención la cantidad de millones, y me parece excelente si dentro de esos millones lleva el Tribunal Supremo Electoral contemplado, ¿verdad? Las protecciones y los antivirus y los Norton, porque ayer se reveló en un estudio internacional hecho por el Le Monde de París, El País de España, el The Guardian de Londres, Inglaterra, el Der Spiegel de Alemania. Un grupo de periodistas se infiltraron y se hicieron la gran prensa mundial, y se hicieron pasar por clientes. Y hay una firma israelí, ¿verdad?, que para variar, dijo la firma israelí que ellos han intervenido en elecciones en todo el mundo y venden sus servicios. Y a estos periodistas ellos les dijeron todo cómo lo hacen, ¿verdad? Hackeo, lo de las cuentas falsas, la desinformación en redes, el pirateo informático. Entonces, si todo eso existe, bueno, hablan de que están en África, en Asia, en América y Centroamérica. Dice que han trabajado para partidos políticos en Centroamérica. A mí me llama la atención, ¿verdad?, si estos equipos, que ya lo habíamos dicho nosotros en otros momentos, pero si existe este tipo de negocios, aunque ya se conocía lo de British Analytica y todo eso, cómo interfieren y se le meten en la mente a las personas a través de Cambridge Analytica. Entonces, si esto se da, digamos, y se va a dar el voto en el exterior, ¿verdad?, esos 70 millones van a ajustar para tener un freno, para tener unos antivirus y evitar que exista todo eso, porque a mí me llama profundamente la atención, y he dicho en algunos casos de que ahí se podría estar fraguando un megafraude con el voto en el exterior. Todo lo digital deja huella, los cibercrímenes, es algo que no se va a poder ocultar por mucho. Yo creo que sería como una decisión bastante boba, por decirlo de alguna manera, cometer un megafraude. Yo no creo que incluso se incremente tanto como se ha proyectado o como se cree que va a ser,
el voto en el exterior. Yo creo que donde se están enfocando las fuerzas es aquí, a nivel nacional. Es cierto que ahora hay más participación, en mi opinión, del hermano en el exterior, pero no pienso que todavía estemos en ese nivel en donde vamos a tener una mega votación, ya sea a través de un megafraude, como dice Lic Raudales, que no creo que sea el caso, pero no creo que eso vaya a ser el escenario. Yo pienso que ese es como... distraigámonos en ese tema, pero no va a suceder. No vamos a tener ese incremento magnífico en la votación en el exterior, porque sí es cierto que están participando más, sin embargo, sigue siendo un poco más dificultoso. La tecnología no es tan sencillo para cualquiera. Movilizarse a un consulado no es tan seguro para todos. Hay todavía aspectos que van a limitar esa participación. Yo no creo que va a ser mega participación de ninguna manera, ni buena, ni mala, ni a pesar ni que tengan un mes para votar, por ejemplo. un mes anterior, a pesar de eso. Cualquier empresa o cualquier partido político o cualquier estado delito en Estados Unidos. comete un delito en Estados Unidos porque los servidores quedan allá, es decir, Así de es. alguna forma, entonces estás en territorio estadounidense. FIFA Gate. Exactamente. Entonces, ojo por eso, porque habría que buscar la forma. Yo digo, 70 millones para el voto solo en el exterior, ¿verdad? Electrónico. Significa entonces que aquí, dentro de esos millones, va una buena cantidad de millones para encontrar y contratar, o sea, una empresa verificadora que esté cuidando ese proceso. La Así auditoría. es, vamos a ver cuánto nos costó cada voto y Sí. si valió la pena.